Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y los invito y las invito a que me acompañen en este espacio porque hoy voy a platicar con dos arquitectos, el arquitecto Felipe Almaguer y el arquitecto Joaquín Florentino. Ellos son miembros de la Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectos y Arquitectas de Jalisco, AC, DINARC. Vamos a hablar con ellos sobre los retos urbanos y territoriales de una metrópoli como Guadalajara en un contexto de inundaciones, tráfico e infraestructura urbana deficiente. Comenzamos Perspectivas. La arquitectura no es solo diseño de edificios, es planeación de ciudades, gestión del territorio y solución de problemas que impactan la vida diaria. En el marco del Día Nacional de la Arquitecta y el Arquitecto 2025, platicamos con dos voces clave del gremio en Jalisco. Felipe Almaguer, consultor urbano con 35 años de experiencia y presidente del Colegio de Arquitectos de Arandas. Ha participado en proyectos de planeación en más de 10 municipios del estado y ha representado a México en foros internacionales. Joaquín Aldaz, con una trayectoria en la construcción de vivienda e infraestructura, ha dirigido proyectos en los sectores público y privado. Ambos forman parte de DINARC, Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos en Jalisco AC, un ente que articula a 12 colegios de arquitectos, 4 asociaciones y 7 universidades en Jalisco, con el objetivo de incidir en políticas públicas y fortalecer esta práctica profesional. En Perspectivas, hablamos con ellos sobre cómo se construyen las ciudades que habitamos y los desafíos urgentes del urbanismo en nuestra metrópoli. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y le agradezco también mucho a los arquitectos Felipe Almaguer y Joaquín Florentino Aldaz que nos acompañan en este espacio. Bienvenidos. Gracias, buen día. Pues les agradezco este espacio para platicar un poco de una urbe con muchos desafíos, como yo decía al inicio. Y antes me gustaría comenzar con una pregunta muy puntual que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Para un poco entender y contextualizar la charla, uno pensaría que la arquitectura pues tiene que ver con edificios. ¿Cuál es la relación con, digamos, el desarrollo urbano o en qué punto se tocan y por qué un arquitecto puede tener una visión de ciudad distinta a lo mejor a la de un ingeniero civil o a la de cualquier otro profesional? Si gusta, comenzamos con usted, Felipe, arquitecto Felipe. Gracias. Primero agradecerte el espacio. Y bueno, respecto a la pregunta, es importante, creo yo, que conozcamos que históricamente las ciudades se desarrollan con o sin arquitectos. Claro. Obviamente que la arquitectura sí ha tenido una influencia en el urbanismo y los primeros urbanistas, digamos, reconocidos, pues también eran arquitectos. Actualmente nuestras universidades, desde luego la Universidad de Guadalajara, ya tiene carreras a nivel licenciatura, muy específicas en el tema del urbanismo. Ahora hay licenciados en urbanística y medio ambiente. Que no necesariamente son arquitectos. No. Se estudia como una carrera independiente, aunque obviamente que tenemos siempre una relación, puesto que la ciudad es la casa de todos. Claro, es una concepción de sentido. Y arquitecto Joaquín, antes de comenzar a abordar puntos muy concretos de los desafíos de esta metrópoli, me gustaría un poco que nos platique sobre esta organización DINARC, Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos de Jalisco, un título breve que está, refiere a esta agrupación de distintos colegios. Entiendo que se formó recientemente. ¿Cuál es el objetivo de formar esta asociación de asociaciones, por llamarla así, arquitecto? Muy bien. Bueno, empezar históricamente en el 2004, por decreto, todavía estando el presidente Vicente Fox, se decreta el Día Nacional del Arquitecto. Ajá. Y en ese entonces los festejos no se hacían o se hacían de forma independiente, muy esporádicos. Aquí hubo una visión de un arquitecto, Carlos Martínez, que en gloria esté, ya falleció,
Y a raíz de ese se hizo esta conjunción esta organización para conjuntar a todos los colegios y asociaciones de arquitectos y arquitectas en el Estado. Empezamos hace 3 años, fue el primer festejo. No hay una situación histórica de que en México haya una agrupación igual a la nuestra. Es la primera vez que se hace. Estamos en un progreso en el que a lo mejor invitamos después a los demás o a que sirvamos de ejemplo para que en otras entidades se hagan, ¿no? En este caso, el festejo se lleva a cabo con un reconocimiento a las 5 de la tarde del día 1 de octubre en el Congreso del Estado por parte de la mesa directiva del mismo Congreso. Saliendo de ahí nos vamos al Teatro Degollado a las 7 y se hace una premiación en donde se reconoce alrededor de 40 profesionistas y obras que tengan un merecimiento para ser merecedoras este homenaje. Después de esto nos pasamos a una expo pabellón en donde se van a exponer todas las obras y a todos los galardonados que los colegios, cada uno emiten en ese aspecto. Y posteriormente en el patio del Palacio Municipal se hace un brindis. Con eso cerramos nosotros nuestros festejos del Día del Arquitecto. Arquitecto, ¿y cuál es la necesidad o por qué es necesaria una asociación como esta, habiendo ya colegios y gremios de arquitectos distintos? ¿Qué haría o qué buscaría hacer distinto o una iniciativa como esta? Bien, cada colegio se ha formado con una especialidad distinta. Hay de urbanistas, hay de académicos, hay de sustentabilidad, etcétera. Hay constructores. Tratamos de hacer esta conjunción precisamente para poder ser una voz que las autoridades municipales, estatales nos pudieran oír en un solo gremio, en una sola organización, varias especialidades para poder opinar sobre los diversos problemas que hay en el Estado, ¿no? Claro. En las entidades. Ese es el objetivo. Como unificar voces. Unificar voces y el fortalecimiento propio de la misma vocación de arquitectura. De arquitectura. Arquitecto Felipe, y sobre la misma asociación, ¿qué tipo de obras se reconocen? Es decir, ¿de particulares, obras públicas o qué tipo de obras se van a distinguir en el evento del Día Nacional del Arquitecto y la Arquitecta? Bueno, Jonathan, se reconocen los dos tipos, tanto de obras públicas a nivel Estado y también de las obras de los propios arquitectos galardonados. Es importante señalarlo que no está concentrado solo en la zona metropolitana, en el área metropolitana de Guadalajara, sino que también colegios en varias partes del Estado. Y cada asociación designa por mecanismos ya internos de cada asociación o colegio quién es el merecedor este año de ese reconocimiento a su trayectoria y arquitectos que han hecho mucha obra pública, pero también obra privada. Y, digamos, esos nombres de los distinguidos y las obras todavía no se saben, ¿verdad? ¿O ya podríamos adelantar alguna? Ya se sabe. A ver, una obra pública que me parece interesante. Se saben, sin embargo, tratamos de resguardarlo para que sea exactamente, el homenajeado ya sabe a quién se le va a dar. Como decía ahorita el arquitecto Felipe, cada entidad o cada colegio o cada asociado que está en la organización de esta agrupación emite a su propio galardonado. Ahí no es una votación general, sino cada uno emite para que haya, que se emitan los votos de acuerdo a cada uno, ¿no? Y que no haya envidias luego, ¿no? Porque somos muy vastos en eso. En todos los gremios, arquitecto, ¿no? En los periodistas también no cantamos mal la ranchera. Y en cuanto a la obra pública, se reconoce a obras que hayan ya surgido, que estén construidas y que hayan tenido beneficio comunitario, por ejemplo. Sí. El primer año se le dio el premio al Jardín de la Ciudad de los Niños y las Niñas en Zapopan. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, fue una conjunción ahí para el tejido social, o sea, se ha hecho una formación ahí, ha servido de mucho y vamos, hasta ahorita creo que funciona, ¿no? Yo cada vez que paso está lleno de niños, ¿no? Sí. Y papás cuidando a los niños, ¿no? Claro. Interesante.
Y arquitecto Felipe, ¿y hay más buenas obras públicas o más malas obras públicas? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? No, en su opinión y en su larga experiencia. Claro que las obras públicas siempre es importante resaltar que no son obras individuales de la genialidad o la mente creativa de un arquitecto. Claro. Siempre son grupos y equipos de trabajo. Se reconocen algunas obras, pero hay mucha gente detrás de ellas. Y creo que esto es lo que ha permitido hacer buenas obras en los últimos tiempos y no elefantes blancos. Claro. No obras suntuosas que después resultan subutilizadas. Creo que se ha ido teniendo cada vez más cuidado en esto. Hay más, auditoría social, claro, de estas obras. Y creo que el futuro es hacia unos diseños y unos procesos que incluyan una metodología que se llama BIM, que permite en tiempo real hacer una mejor coordinación entre lo que está proyectado y hasta la construcción, la vida de esa obra, hasta toda la vida útil, hasta su fin y cómo va a terminar esa obra. Claro. Creo ya hay países en Europa donde es obligatorio que todas las obras públicas se hagan bajo esta metodología. Quiero decir que no es un programa en sí, se utilizan desde luego varios programas, pero creo que ese es el futuro y creo que es conveniente, puesto que ahora ya se está teniendo la visión circular de una obra hasta el fin de su vida útil. Tenemos aquí el ejemplo de la infraestructura. Claro. Que no sabemos, la vida útil terminó de seguro de, por ejemplo, drenajes y no sabemos desde cuándo. Entonces es importante que se haga esto y creo que ese es el futuro de tanto de las obras públicas como de las obras privadas y tendiendo más a la sustentabilidad. Y arquitecto Joaquín, ¿se acerca, digamos, los gestores, los tomadores de decisiones, la clase política y gobernante, suele tener cercanía en obras y en grandes procesos y proyectos de importancia para el Estado o para la ciudad? ¿O depende el gobernante o varía? ¿Cómo funciona esa relación? Regularmente cada municipio o el Estado tiene su cuerpo de proyectistas y constructores a través de un padrón que se hace. Sin embargo, yo quiero reconocer que en este gobierno, incluso desde la anterior gestión, nos han tomado mucho en cuenta. Siempre habíamos peleado que nuestras voces se escucharan. Cuando se hizo este fortalecimiento, esta organización, fuimos más requeridos, fuimos más invitados a tomar participación en la toma de decisiones que hacen. Ahora nos invitan, vemos los proyectos, opinamos y quiero decirles que nuestras voces han sido escuchadas. ¿Sí? Entonces, por ese lado nos sentimos halagados porque era lo que siempre habíamos nosotros peleado, ¿no? Que el conocimiento estaba fuera de los gobiernos municipales o estatales. Ahora nos toman en cuenta y eso nos halaga mucho. Claro. Un poco ya aterrizando sobre estos problemas o desafíos que tiene la metrópoli, arquitecto Felipe, ¿cuáles son las principales consecuencias de un crecimiento urbano desordenado o mal planeado? Bueno, muy interesante la pregunta, pero muy amplia las respuestas. Para mí, y creo que es una idea general de que las ciudades son tal vez el invento más grande y más complejo que ha realizado el ser humano. Claro. Al no ser sociedades perfectas, tampoco hay ni habrá ciudades perfectas. A pesar de que se han hecho a lo largo de los siglos esas supuestas ciudades ideales, todas han fracasado porque la sociedad que las habita no es perfecta. Claro. Entonces, bajo ese término y bajo el criterio de que se desarrolla a través del tiempo, que es algo vivo, algo cambiante, cambian
la tecnología, los modos de edificación, las costumbres, los modos de transportarse, hacia dónde se transportan las personas en una ciudad. Eso lo hace complejo, pero a la vez interesante. Y creo que la problemática siempre se debe de ver de una forma integral. Deben de ser ciudades, tenemos que tender a tener ciudades más justas, más equitativas. Las ciudades de todos, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida sana. Creo que poco a poco nos hemos ido acercando hacia esos términos. Ha habido 3 foros mundiales de hábitat. El último fue en el 2015 en Ecuador. México presentó la nueva legislación general, digamos, y creo que el paradigma de las ciudades segmentadas en lo que se llamaba zoning, o que había zonas industriales, zonas educativas, culturales, habitacionales, demostró que en todo el mundo esta forma de construir las ciudades no es que haya fracasado, sino que acarreó muchas consecuencias indeseadas. Entonces hay un nuevo paradigma de la mezcla de usos, que solo los usos más contaminantes, más peligrosos, más ruidosos, estén fuera de las zonas urbanas, pero en general las ciudades deben de tender a la mezcla de los usos. Y esto pues acarrea diferentes también consecuencias, como la movilidad. La movilidad debe de ser cada vez más estudiada a detalle. Hay estudios, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara, que indican cómo son los movimientos pendulares de los ciudadanos, porque tú sales de tu casa, vas a estudiar, a trabajar, a divertirte y regresas. Y hay esos estudios ahora con el uso de las tecnologías. Por ejemplo, cada vez que alguien usa un celular y pone para guiarse determinada aplicación de GPS, todo eso queda registrado en bases de datos que son muy útiles para emplearse a la hora de diseñar estos sistemas de movilidad inteligentes. Claro. Arquitecto, lanzo la pregunta, cualquiera de los dos que desee responder, pero ¿qué genera que tengamos un problema de desarrollo urbano? Es decir, una mala planeación, ¿dónde se recae la responsabilidad principalmente? Es decir, ¿es una clase gobernante? ¿Es la corrupción? ¿Es la incapacidad, incluso puede ser, el desconocimiento, o las dinámicas externas también, como menciona? Digo, no sé, hace 100 años nos movíamos de una manera muy distinta y hemos tenido brincos tecnológicos impresionantes en este siglo, pero ¿en dónde está, digamos, el problema? ¿Dónde radica? Como para también saber si ese es el diagnóstico, por dónde se puede comenzar a cambiar una historia como la que tenemos hoy en muchos puntos de la ciudad, ¿no? Avenida López Mateos, Adolf Horn, Tezistán, digamos, carretera Nogales, todas estas zonas que también son conflictivas en cuestión de movilidad, pero además inundaciones, lluvias, riesgos en general para la población. ¿En dónde podríamos ubicar el origen de la problemática, arquitecto Felipe? Bueno, yo creo que no es de que haya fracasado o haya una mala planeación urbana. Las ciudades crecieron aceleradamente después de la Segunda Guerra Mundial. En México, particularmente Guadalajara, los años de la llamada explosión demográfica, en los años 60, 70, y eso creo que tomó desprevenidos a muchos. Sin embargo, nosotros sabemos históricamente en Guadalajara sí ha habido planes urbanos, lo que ha faltado es la continuidad. Yo recuerdo haber visto los planes de la ciudad desde los años 70, donde por ejemplo se planteaba el periférico completo, y sabemos que por diversos motivos hacia la zona suroriente de la ciudad faltó un pedazo. No se completó, y eso ha acarreado una serie de consecuencias indeseables. De haberse completado, creo yo que existe incluso la posibilidad de completarse, hay formas.
pero eso indica que sí ha habido una planeación, pero la falta de políticas públicas de continuidad, de darle continuidad y de actualizar cada vez esos programas, es lo que ha traído esas consecuencias. Si se hubiera aprovechado la infraestructura a tiempo de irla planeando con una visión de más largo plazo. Ahora, una diferencia importante es, a veces oigo comentarios de decir, bueno, es que se debe planear a 100 años, a 60 años. Claro. Una cosa es la planeación urbana y otra es la especulación. Entonces, si bien se utilizan criterios diferentes de decir a corto, mediano y largo plazo, ese largo plazo no puede ser tan amplio. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a cambiar los patrones, las tendencias de la población, la tecnología, los medios de transporte. Entonces, esa planeación se hace a largo plazo, pero a un criterio de 25, 30 años. Lo que sí deben de irse actualizando esos planes para que, como decía, como en la película, el futuro no nos alcance. Claro. Y creo que Guadalajara tiene buenas bases. Yo soy positivo en ese aspecto de que Guadalajara no tiene una población tan densa. Entonces, sí ha habido problemas de dispersión de la ciudad, de la desconexión, pero tiene las formas de ir densificando en ciertas áreas de una forma más ordenada. Guadalajara no tiene una topografía tan irregular. Guadalajara tiene un buen clima. Guadalajara, desde los años 70 yo recuerdo que había planes para hacer, digamos, centros barriales, y ahora lo que se habla de la ciudad plurinuclear, o en el caso de París o Barcelona, de las ciudades de 15 minutos para ir a hacer las actividades a zonas no tan alejadas de los lugares de residencia. Guadalajara tiene las bases para hacer también eso. Desde hace muchos años, eso no es algo que surge como el invento del hilo negro en una ciudad y en la planeación, sino que se saben aplicar diversos criterios que ya estaban establecidos para que funcionen mejor las ciudades. Y en Guadalajara lo podemos hacer, ¿por qué no? Claro. ¿Coincide usted, arquitecto? Coincido en todo lo que dice el arquitecto Felipe. Sin embargo, te voy a decir algo y retomando algo de lo que él decía. El primer periférico fue la avenida Circunvalación Agustín Yáñez, Circunvalación Doctor Atl, y nunca se cerró. Nunca lo cerraron. El segundo anillo fue la avenida Patria. Claro. Se hizo también, pero nunca se cerró. El tercer anillo periférico es el anillo periférico que conocimos actualmente. Y ese también nunca se cerró. Entonces, esa planeación ha existido, la especulación también ha existido. Pero hacemos algo. El desarrollo urbano no se puede parar, y menos la cuestión inmobiliaria. Siempre va a haber demanda para tener una vivienda, y la Constitución misma lo menciona y es válido. Sin embargo, hace rato hablábamos que hay una penetración, por ejemplo, del 40 hacia, pasas Tlajomulco, pasas parte de Guadalajara, te llevas a Zapopan. Y es la única entrada. O sea, no hay unas calles derivadoras transversales para desahogar el tráfico. La primera calle de desahogo es el anillo periférico. La segunda es Lázaro Cárdenas. La tercera es la avenida Vallarta. Claro. Hasta ahí se acabó. Y si tú le pones por cualquier lado, vienes por Lázaro Cárdenas, es lo mismo. O sea, nunca encontramos calles derivadoras, tenemos que ir a algún punto para derivarnos, ¿no? La primera que encuentras es Federalismo, después de allá viniendo, o la calzada Independencia, que está muy saturada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha también marginado un poco. Hablábamos hace rato de la Juan Gil Preciado, y hablábamos que ahorita se pretenden hacer 17,000 viviendas, cuando está congestionado, está saturado, y no hay ninguna otra calle de desahogo, ninguna que le permita auxiliar a esa, por un lado, no sé, por donde pudiera ser, ¿no? La topografía lo permite, es plano. Claro.
Fíjese, arquitecto, interesante lo que plantea. Si les parece, vamos a una breve pausa y regresamos para retomar un poco este planteamiento que hace, ¿no? Habla de varias avenidas. Estamos discutiendo ahorita López Mateos, pero creo que en realidad el problema está en una visión macro, como usted la plantea, en todos los accesos y salidas a la ciudad. ¿Y qué se puede hacer? O sea, la opción son segundos pisos, transporte público masivo, o qué podemos hacer al respecto. Si les parece, vamos a una breve pausa. Estamos platicando con los arquitectos Felipe Almaguer y el arquitecto Joaquín Florentino de la asociación DINARC, del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos de Jalisco, asociación o gremio de gremios de arquitectos y urbanistas. Vamos a una breve pausa y volvemos en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con los arquitectos Felipe Almaguer y Joaquín Florentino Aldaz de la Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos en Jalisco. Y el punto que dejamos en el anterior bloque pendiente era uno de los problemas del crecimiento desordenado y acelerado de las ciudades, pues es, y ahorita lo estamos viviendo, el problema de la movilidad. Y explicaba hace un momento el arquitecto Joaquín cómo, por ejemplo, las distintas vías que pudieran haber sido una alternativa en distintos momentos mientras la ciudad iba creciendo, no se terminaron, como Periférico, Avenida Patria y Circunvalación Agustín Yáñez, ¿verdad? ¿Cuál es la principal crítica que usted haría, arquitecto, con respecto a las, digamos, ya puso un ejemplo con esto, pero con respecto a las decisiones en materia de movilidad en la urbe? ¿Qué se pudo o se ha podido o se podría hacer mejor? Bueno, yo creo que nadie tiene una varita mágica ni una bola de cristal para saber cómo se iba a hacer el crecimiento. Recuerdo mucho en el año 85, después del temblor, Guadalajara recibió mucha gente de otras entidades, sobre todo del DF, aquí en Guadalajara. Y ese crecimiento nadie lo tenía previsto, planteado, ¿no? Vemos que las ciudades se van haciendo inmobiliariamente en una parte, pero las industrias o las áreas de trabajo están en otras. Y esos desplazamientos lógicamente derivan en una problemática, porque entonces empezamos a necesitar el auto. Y aunque no se habla de privilegiar el automóvil, lógicamente nos preocupa mucho por tener calles y avenidas para que circulen sobre eso. Esa es una situación que viene a consecuencia, y que las calles principales no tienen calles derivadoras, claro, para poder desahogar los automóviles que hay, ¿no? Claro. Ese es una problemática y consecuencia, ¿no? Y, arquitecto Felipe, con respecto a las opciones ahorita debatibles o que están en la debate de segundos pisos, ¿a usted le parecen viables? ¿Como en López Mateos? Bueno, creo que hay varios criterios por analizar. Uno es ver qué modelo de ciudad es la que estamos pretendiendo lograr. Hay planes, hay instituciones dedicadas y enfocadas a esto, y creo que hay alternativas. Se deben hacer unos estudios a conciencia, pero tiene que ver con qué ciudad queremos. Sí. Si nos vamos a los datos generales, hablábamos de una ciudad excesivamente dispersa por el crecimiento en las 3 últimas décadas, sobre todo del siglo XX, pero sin embargo se sigue acelerando esa dispersión también. Entonces hay programas de densificar dentro de los límites que ya se tienen. Hay estudios de la movilidad, que durante mucho tiempo se dejó de invertir. Pues veamos en cuántas líneas de tren llevamos, y se habla que deberían de ser más de 14, 15 líneas. Idealmente. Entonces, digamos que llevamos un rezago. Ahora, ¿le vamos a seguir apostando a la movilidad individual de los vehículos, o tenemos que ver el asunto de una forma más integral? Yo no digo de que López Mateos se deje como está. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el parque vehicular
y que se utiliza para hacer los desplazamientos individuales representa el 30%. El 30% de los desplazamientos y el 70% se hace en otros medios. Claro. Medios colectivos, medios individuales no motorizados. Entonces, O a pie. debe de contemplarse eso en principio. Otro es la ciudad, qué tan equitativa la queremos hacer. Seguimos invirtiendo solo en esa zona, en esas vías. Hay calles también congestionadas, como Periférico Norte en ciertos horarios, y eso es un ejemplo de varios. Entonces tenemos que ver las soluciones integrales, porque como decía el arquitecto, hacia dónde se dirigen todos esos estudios de los desplazamientos están hechos. Está propuesto desde hace tiempo una línea de transporte público masivo por López Mateos, pero no se tiene de decir cuándo vamos a comenzar. Planeado está, pero todavía no. Ahora, hay otras cosas que se podrían ir haciendo que no requieren ni siquiera dinero. Claro. Vemos, es un ejemplo también de varios que se pueden argumentar, cómo llegan los niños a los preescolares, a las primarias y a las secundarias. Muchos de ellos en autos particulares. Y se podría apostar por fomentar y hacer más de uso común el transporte colectivo de los escolares. Veamos siempre a la hora de ingreso y de salida en los colegios, en las escuelas, la acumulación de vehículos particulares. Claro. Entonces son cosas que se pueden ir haciendo sin invertir dinero siquiera, prácticamente. Claro. Entonces creo que debe de hacerse una planeación más integral. No estoy en contra de necesariamente un segundo piso, pero deben de verse las alternativas integrales, qué tanto de esa movilidad se puede hacer por otros medios, como un tren, una línea de tren, que está propuesta desde hace mucho tiempo. Cuando se hacen las mesas de diálogo al respecto, no tenemos que partir de cero, tenemos bastantes estudios, bastantes antecedentes y la experiencia misma de la gente que ha estado manejando los destinos de la ciudad. Claro. Arquitecto, ¿usted desea añadir algo sobre esto? Creo que ¿Qué es esta concepción que me llama la atención, o este concepto de una ciudad de 15 minutos? ¿Usted me la puede explicar? La puede explicar mejor, Felipe, porque él tiene la experiencia en ese aspecto. Bueno, hay grandes ciudades, París, recordemos que históricamente tenía ciudades satélites, varias ciudades satélites, así como otras en el mundo, no es que sea la única. Está Barcelona, y el concepto de la ciudad de 15 minutos es de que la mayoría de los desplazamientos se tendrían que hacer en ese tiempo. Es decir, trabajar, vivir, comprar. Perdón que me ría, arquitecto, pero es así. O sea, acabamos de hacer cuánto en nuestro trayecto cada uno de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Una ciudad más ineficiente. Claro. Una ciudad que nos cuesta a todos, porque es pérdida de tiempo, contaminación. ¿Cuántas horas, hombres, se van al día en esos trayectos en automóvil? Y el concepto de las ciudades estadounidenses, de los suburbios, que la gente vivía alejado de la ciudad y se desplazaba para diferentes cosas hacia la ciudad, pues no tiene tanta influencia en México. Sin embargo, sí hay colonias ahora que intentaron ser ese tipo de suburbios. Ahora, creo yo que tiene más influencia el urbanismo europeo en la ciudad, desde su fundación hasta la actualidad. Y creo que Guadalajara tiene las bases. No es algo que se tenga que hacer o se pueda hacer tan inmediato, pero sí se pueden hacer cosas en el transcurso de digamos, a un mediano plazo, que haga la ciudad más eficiente. Veamos simplemente los centros comerciales, cómo están distribuidos en la ciudad,
y todos tenemos que comprar o abastecernos de productos y alimentos. Y hay partes de la ciudad que no están cubiertas. ¿Hacia dónde están los principales colegios? Cuando esos colegios se podrían desconcentrar. Las instituciones bancarias. La misma Universidad de Guadalajara, desde hace más de 40 años, tiene estudios y ha actuado en consecuencia para los diferentes centros universitarios. ¿Por qué? Pues para evitar que el alumnado, los profesores se tengan que desplazar atravesando toda la ciudad. Y este sistema está aprobado. ¿Cuántos centros universitarios tiene la misma Universidad de Guadalajara? Eso es un ejemplo, creo yo, que debería de seguirse a nivel institucional, claro, tanto de instituciones públicas como privadas. El desconcentrar y el descentralizar. Arquitecto Joaquín, ahorita pensaba, ahorita que planteamos todos los retos que tiene una ciudad como Guadalajara, y mencionaba en el bloque anterior que la falta de continuidad, ¿no?, de políticas públicas era uno de los grandes problemas. A ver, tenemos marcos legales, tenemos planes parciales, tenemos código urbano, digamos, existe mucha normativa a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, pero ¿qué se podría hacer para garantizar esa continuidad? No es porque parece que los instrumentos legales parece que no son suficientes, ¿no? No, realmente tenemos una excelente reglamentación, tenemos una excelente legislación y tenemos una excelente normatividad. Lógicamente, la gente siempre va a pelear por su beneficio. Y esto no es que no se aplique, sino que a veces los planes parciales que antes no permitían hacer ciertas cosas, ahora sí lo permiten. Claro. Y eso se ha ido derivando en todos los casos, ¿no? Hay incluso ahorita una situación que guarda los pleitos ahí con Colomos, ¿no? Claro, claro. O sea, predios en disputa. Cuando ese predio se adquirió, pues de seguro estaba en los planes parciales para poder edificar. Luego se cambian y ahora ya no se puede. Digo, si se recupera, qué bueno, ¿no? Pero vamos, esa es una de las cosas que hay, pero nuestra reglamentación es excelente. Claro, solo sería aplicarla. Claro, o sea, el código urbano necesita, lógicamente, algunas correccioncitas, pero en general es muy bueno. Claro. Oye, arquitecto Joaquín, y además, digamos, de la movilidad, ¿cuáles son otros de los, digamos, en ese orden, qué otro desafío o reto pondría sobre la mesa con respecto a una ciudad como Guadalajara? Es decir, tenemos más problemas, puede ser inundaciones, ¿no?, o servicios incluso, ¿no? O sea, cuestiones de alumbrado público, de recolección de basura. Digamos, ¿en dónde ve usted los otros desafíos de Guadalajara, además de la movilidad? Bueno, realmente Guadalajara era algo muy, muy chico y voy a hacerte una referencia. Cuando en los años 60, por esos años se hizo la ciudad, la zona industrial. Sí. Se hizo el mercado de abastos y en ese entonces eran perfectamente compatibles con toda la ciudad. ¿Por qué? Pues la ciudad no estaba tan grande. Lógicamente, al detonar esas partes, empiezan a quedar, ahora son lunares, ¿no? Están muy céntricas, están dentro de la ciudad. Claro. Pero bueno, eso deriva en muchas cosas. O sea, lógicamente, entre más gente haya, más basura se acumula. La acumulación de la basura para nosotros es alrededor de 1,2 kilos lo que producimos de basura diaria. Si lo multiplicamos por el número de habitantes, vamos a sacar una millonada en cuanto a recolección, ¿no? Claro. Esa es una. La conectividad del transporte, como se menciona, pues es otra. La generación de los desplazamientos para los centros educativos, la salud, etcétera, están desconcentrados. Antes se hablaba de la célula barrial. En el barrio era perfecto toda la vida, ¿no? Porque encontrabas ahí hasta el boticario, el costurero, la tortillería, etcétera, el abarrote, todo absolutamente. Y no se desplazaba la gente, ibas caminando. Ahora no, ahora para ir a todos los centros, inclusive a esos que hay más que iglesias, claro, vas en auto, ¿no?
Claro. Entonces esa creo que es una de las grandes problemáticas que hay para encontrar una ciudad ideal. Arquitecto Felipe, ¿qué otro desafío ve además del tema de la movilidad? Bueno, tenemos muchos desafíos. Básicamente creo yo que debe haber políticas de continuidad. Ajá. Se ha hablado mucho sobre la forma en que hay una gestión integral del desarrollo urbano. Al ser el área metropolitana de Guadalajara un conjunto de municipios y tener una legislación que indica la autonomía de los municipios, tal. Yo recuerdo que al principio cuando se creó las conurbaciones, primero con Zapopan y Tlaquepaque, después con Tonalá, y se hablaba mucho de el tipo de gobernanza que había en ese entonces, como decir, bueno, como Guadalajara tiene más habitantes, entonces Guadalajara tiene predominio sobre las inversiones y lo que se va a hacer. Creo que esa discusión está superada. Ahora sabemos que lo que sucede en el área metropolitana de Guadalajara, así sea en el municipio de Zapotlanejo, influye en la ciudad. Entonces, para mí, creo que uno de los desafíos y retos importantes, pero también una oportunidad, es darle más autonomía a los entes encargados y que se maneje más con criterios gerenciales y no con criterios políticos para poderle dar continuidad a esos programas, a esos planes, a los programas estatales de desarrollo urbano, a los de centros de población, a los planes parciales de cada zona. Creo que la continuidad es lo que va a hacer que esta ciudad sea mejor. Si se toma la visión del todo, pero se actúa en lo más particular, en lo más aterrizado de un plan parcial, creo que se pueden obtener también buenos resultados. Está demostrado que también cuando un equipo de trabajo capaz, que los tenemos, se enfoca en dar soluciones con esa visión general, pero actuando localmente, se obtienen buenas cosas. Claro. Otro de los retos importantes para la ciudad es ir sustituyendo esa infraestructura vieja e insuficiente. Solo que como no la vemos, pues solo la vemos cuando surgen los problemas de los socavones, de las inundaciones. ¿De qué años data esa infraestructura digamos, ¿a qué se refiere cuando habla de infraestructura? ¿Es bueno, pongamos el ejemplo de ese gran colector que se hizo desde López Mateos hacia la zona de Alcalde y que desemboca finalmente hacia la parte de abajo del Batán, sí, y después al río Santiago. Yo recuerdo desde los años 60, uno de esas tuberías quedó ahí en la glorieta de tránsito y después aprovechaban para hacer como un monumento, pero era uno de los tubos que se habían utilizado. Entonces, eso nos da una idea de que desde hace más de 60, 70 años, esos grandes colectores, por ejemplo, no se han vuelto a hacer. Se hizo el acuaférico también como una gran obra de infraestructura por el periférico norte, pero eso tiene también ya 30 años. Ahora, si nos vamos haciendo ya cuentas hacia atrás de ese tipo de infraestructura, pues nos vemos vemos que esas tuberías tienen una vida útil en óptimas condiciones con el adecuado mantenimiento de 50 años. Incluso esas más nuevas están rebasadas. Ahora ya no digamos de infraestructura más vieja. Recordemos las explosiones del 92, sí. ¿Cómo eran esos colectores? No eran tubos, era un canal como en forma de V y con una bóveda. Y eso nos da una idea de cómo esa infraestructura aún pervive en la ciudad a pesar de los años, pero debemos de ser conscientes que debemos ir sustituyendo esa infraestructura, aún sea por zonas, aún sea poco a poco, partiendo de lo general a lo particular. ¿Y a qué se debe, arquitecto Joaquín, que esa infraestructura no se cambia
Es decir, a mí me parece que si yo tengo algo útil, no sé, bueno, va a ser un celular, no sé, perdón la comparación, pero bueno, si ya tiene mi celular 10 años, yo diría, bueno, la lógica y el sentido común me dicen que la tecnología avanzó, el tiempo pasó y debería cambiarlo. Pero ¿por qué la clase gobernante no ha puesto como prioridad sobre la mesa un cambio de infraestructura en ese sentido en la metrópoli, arquitecto? Bueno, la infraestructura, vamos imaginándonos que tiene algunos cientos de años, ¿no? Que los materiales usados en aquel entonces no eran los más adecuados. Ahorita iba cambiando, era barro, luego concreto, ahorita es polietileno de alta densidad. Es más durable. O sea, ya vamos en tercera, cuarta generación de materiales. Claro. Sí. Y la infraestructura instalada, como decía el arquitecto Felipe, pues no se puede detectar. Habría que hacer estudios, lógicamente, por cada circuito o cada tubería que haya para ver dónde hay el problema. Y surgen los famosos socavones, ¿no? Claro. Aquí, afortunadamente, ha habido muy pocos. Donde ha habido es donde las cuencas reclaman su paso, pero en la ciudad creo que sería muy costoso, muy laborioso también, porque recordemos, creo que en el sexenio del gobernador Emilio González hizo una remoción de banquetas en el centro de la ciudad. Sí, sí. Y cuando se hicieron, descubrieron que había mucha tubería que no estaba conectada porque ya había caducado, ya estaba rota por la vibración de los autos, de los camiones, etcétera. Todo eso lo iba a romper, pues, eran de barro, se cambió esa infraestructura, incluso se cambiaron los tubos colectores. Pero hacer esa obra en un estudio en toda la metrópoli, creo que no acabaríamos. Hablaba el gobernador en algún momento, si no recuerdo mal, hablaban de 8,000, 9,000 millones de pesos, digamos, en aquel como entonces, lo básico, ¿no? Sí, sí. En aquel entonces. Y eso de lo detectado. De lo que no se ha detectado, quién sabe. Siempre que haces tú una abertura en el piso, encuentras siempre otras sorpresas. Siempre no se acaba con buscar solamente, voy a arreglar la tubería, existen otras conexiones que se van ahí. Y hablamos solamente del drenaje, pero también hablemos de la tubería de agua. Claro. Se habla de que las fugas de agua son algo así como el 50% de lo que se consume realmente. De lo que se consume, claro. Bueno, me quedan unos minutos nada más, pero digamos un poco para no quedarnos con esta sensación de que pues todo está mal. Arquitecto Felipe, ¿qué destacaría positivo, digamos, del desarrollo de la urbe o que pudiéramos como resaltar y compartir? Bueno, creo yo que tenemos muchas cosas positivas por resaltar. Ya se habló de las condiciones topográficas, climáticas, que son condiciones de alguna forma ideales. Se habló de que Jalisco tiene una de las mejores legislaciones en materia urbana en el país y yo así también lo creo. Ahora, lo que tenemos que aprovechar, y es un reto para enfrentar esas deficiencias que existen, todo cuesta. Y un concepto de la economía clásica es que los recursos siempre van a ser limitados. Ahora, la idea es cómo obtener más recursos para hacer esas obras necesarias y que no se les ha dado la adecuada atención, porque son cosas que no se ven, por ejemplo, la infraestructura. Y nos enfocamos más, o los gobernantes se enfocan más en obras que se ven. Sin embargo, existe la necesidad acuciante, urgente, de ir sustituyendo, por ejemplo, la infraestructura antigua. ¿Cómo? Pues obteniendo los recursos del mismo desarrollo urbano, que muchas veces se deja ir. Hay coeficientes extras de edificabilidad que se cobran. Hay obras que se puede cobrar también un porcentaje por generar esa plusvalía. Entonces, sí hay mecanismos para obtener más recursos y que los mismos ciudadanos y los gobernantes son conscientes de cuáles son las cosas urgentes. Arquitecto Joaquín, me quedan unos segundos. ¿Desea añadir algo a lo que comentamos? No, bueno, creo que una de las cosas loables de los gobiernos que se han hecho es la movilidad, aunque llevamos
apenas 3 líneas y está haciendo la cuarta. Sí. Como mencionó el arquitecto Felipe, ahorita en este año 25 deberíamos tener la línea 3 o 14. Pero son cosas que han valido la pena, ¿no? La línea 1, la línea 2, la línea 3, Claro. porque la movilidad realmente ha servido mucho para ese desahogo. Y vamos, los planes que hay ahorita, o sea, creo que la visión del gobierno es sí implementar más transporte público eficiente, porque eso, si no desincentiva el uso del auto, sí ayuda mucho, ¿no? Claro. Bueno, pues arquitecto Felipe Almaguer, arquitecto Joaquín Aldaz, gracias por haberme acompañado en Perspectivas y pues seguiremos conversando de este tema y pendientes del evento del 1 de octubre. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.